Esta talla me cuadra, así que por lo tanto, lleva buche. La destitución y encarcelamiento de Alejandro Gil, que nos han traído como noticia hoy en medio de toda la crisis causada por la arbovirosis y el paso del huracán Melissa, fueron un escándalo en su momento, pero ahora mismo, cuando tú analizas la historia de Cuba, te das cuenta de que no es otra cosa que, como diría Yusuan Palacios, más de lo mismo. Ese ciclo de reciclamiento que tiene la revolución cubana de la gente a la que ellos cogen, suben al poder, usan y después, cuando no les sirven de más nada, le inventan cualquier cosa para desaparecerlos. ¿Pero crees tú que fue Alejandro Gil el primero en pasar por estas cuestiones? Pues no, evidentemente a lo largo de la revolución cubana y sobre todo desde la caída del campo socialista, hubo mucha gente que subió y como mismo se montó en ese ascensor, se fue para abajo que jodía. Por tanto, hoy vamos a estar entrando en uno de los acápites haciendo un recuento de varios de estos personajes que cayeron en desgracia, pero desde otra perspectiva. No vamos a estar hablando de simples civiles o tecnócratas, vamos a estar hablando de los militares cubanos que cayeron en desgracia cuando o no fueron lo suficientemente leales o tratando de servir a esa revolución, metieron la pata de una manera imperdonable para el régimen de La Habana. Por supuesto que en esta tarea rica tenemos que empezar por los ejemplos más trempaneros de la revolución cubana, lo que llegó más rápido en este círculo vicioso de serpiente mordiéndose la cola y caídas en desgracia. Hablamos en un video hace poco de lo que le sucedió a Huber Matos y a Camilo Cienfuegos. Estos van a ser los número uno dentro del círculo militar de la revolución cubana que cayeron estrepitosamente. Matos, porque identificó que el régimen que estaba dirigiendo Fidel Castro no tenía nada que ver con las razones que él se había unido para luchar, que era la independencia de Cuba, no para salir de una dictadura de derechas y caer en otra de izquierdas. Y bueno, a Camilo lo que acabó con él fue su indecisión ideológica y el nunca creer que la popularidad que tenía podría destapar los celos tan grandes de Fidel y Raúl en torno al proceso de la revolución cubana y al futuro de la misma. Las ideas de traición, esa paranoia que siempre persiguió a los hermanos Castro, fue la que definitivamente los llevó a quitarse a estos dos de su camino. Luego, más adelante, vamos a tener a otros dos personajes que también tuvieron su cuota dentro de la lucha revolucionaria cubana. Estamos hablando de Eloy Gutiérrez Menoyo y el norteamericano William Alexander Morgan, dos comandantes del ejército rebelde que, oh misterio divino, eran líderes de aquel frente del Escambray. ¿Te acuerdas? El que en la historia de Cuba te dicen que eran los llamados comevacas. Pues sí, ese fue el apodo despectivo que se le dio a esta guerrilla que había emanado del directorio revolucionario, la gente de la lucha clandestina en las ciudades y que no comulgaban mucho con las ideas de Fidel. Apodados los comevacas por Fidel, Raúl, el Che y toda esta gente, fueron la gente que en última instancia ayudaron desde el Escambray a las fuerzas que estaban operando en el centro de la isla. Y esto de los comevacas se debe a los impuestos que ellos les cargaban a los terratenientes para financiar la lucha, ya que no recibían apoyo ninguno del movimiento 26 de julio. El final de estos consortes fue una jugada magistral de Fidel Castro. Desde que triunfó la revolución, ellos llegaron primero a La Habana y ayudaron a Camilo Cienfuegos a tomar el cuartel de Columbia. Pero cuando vieron que la revolución no estaba llevando el camino que ellos pensaban que iba a llevar, Gutiérrez Menoyo y Morgan empezaron a discrepar con el alto mando. Y me imagino que luego de ver lo que le sucedió a Huber y a Camilo, estaban más preocupados aún. Sin embargo, el desenlace para ellos llegó luego de que ayudaron al castrismo a destruir a la conspiración trujillista. Así, las fuerzas, el alto mando de la cúpula castrista se dio cuenta en aquel momento de que estos tipos podían operar de manera independiente y muy efectivamente con una amplia red de contactos y que en esta ocasión los había ayudado a liquidar una amenaza de invasión extranjera, pero bien la podían utilizar para derribar el propio régimen que habían ayudado a construir. Gutiérrez Menoyo y William Alexander Morgan, con su segundo frente del Escambray, fueron
en buena medida los que dejaron en esa zona montañosa de Cuba el germen sembrado para lo que luego serían las guerrillas del Escambray y la llamada lucha contra bandidos. Ellos, por supuesto, desde el lado opuesto al de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y los combatientes de las milicias comunistas cubanas. Luego vamos con uno de los personajes que, con nombre de pirata, probablemente sea uno de los más enigmáticos dentro de la Revolución cubana, y se trata del comandante Manuel Piñeiro, alias Barbarroja. Barbarroja fue uno de los directores del Servicio de Inteligencia del Ejército Rebelde, el DIER, cuya principal ocupación, luego de todo este principio del proceso revolucionario, cuando los órganos de la seguridad del Estado comenzaron a actuar fuertemente dentro de América Latina para exportar revolución, pues precisamente Barbarroja fue el tipo encargado de organizar la logística e infiltraciones de todas las fuerzas guerrilleras cubanas que operaban en el extranjero. Como director de la Dirección General de la Liberación Nacional, Manuel Piñeiro Barbarroja fue el encargado de financiar y entrenar toda guerrilla que se moviera alrededor del mundo, pero principalmente en América Latina. Yo creo que los dedos de las manos no alcanzarían para contar cuántas guerrillas financiaron esta gente bajo el mando de Barbarroja desde finales de los años 60 hasta la caída del campo socialista. Lo sabemos: Perú, Uruguay, Argentina, Bolivia, Venezuela, El Salvador, Nicaragua, en fin, todo lo que venga de cualquier lado que tuviera la etiqueta de la lucha antiimperialista y la exportación de la revolución, pues sí, ahí estaba este man. Pero con la caída del campo socialista, Barbarroja ya como que estaba de más. No hacía falta seguir exportando el comunismo, porque el principal financiador, el que daba dinero para todas estas actividades, la Unión Soviética, se había ido a pique. Por tanto, el aparato de la Revolución cubana, liderado por, tú sabes, tu compañero Barbatruco, decidió a partir de ahí empezar a relegar a Barbarroja a puestos menos importantes, hasta el momento que falleció víctima de un misterioso accidente automovilístico. Conclusiones de chisme: Barbarroja sabía demasiado y por eso había que bailárselo. A partir del 11 de julio de 2021, 6 fueron los generales cubanos que fallecieron en circunstancias misteriosas. Lo más probable, y lo que se especula desde que el gobierno cubano nunca ha dado una explicación, es que estos generales se opusieron a la orden de combate que emitió el puesto a dedo, el presidente designado de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, por supuesto, bajo la orientación estricta de Raúl Castro y el conglomerado militar de Gaesa. Yo los voy a leer porque no me sé los nombres de estos consortes. No eran de los que estaban en la palestrísima pública ni nada de eso. No era un Julio Casas Regueiro, ni un Abelardo Colomé, ni un Ulises Rosales del Toro. Pero sus nombres eran Armando Choy Rodríguez, Rubén Martínez Puente, Manuel Eduardo Lastres Pacheco, Agustín Peña Porres y Marcelo Verdesia Perdomo. Vamos, la matemática está de carajo. Yo sí me acuerdo que casi todas las semanas salía una noticia de un nuevo general misteriosamente fallecido mientras ponían loas con notas informativas en el periódico Granma, e incluso en alguna que otra ocasión culpaban al COVID. Era el año 2021, por tanto la excusa estaba servida. No obstante, demasiados altos cargos en demasiado poco tiempo. Ahí había algo más. Bueno, queridos, espero que les haya gustado el video de hoy, donde hablamos de los casos donde la Revolución cubana reciclaba a sus más infames, de cierta forma, generales y militares cuando ya no les servían para nada. Si conoces algún otro... Es que no lo puedo hacer así. No. Vamos, repetimos que yo sé lo que tú estás esperando. Claro que sí, consortico. No vamos a terminar el video sin hablar de los dos personajes que le van a dar pie
a que sigamos en esta serie indagando acerca de ciertas y determinadas cosas y nos van a llevar a otros sucesos de la historia de Cuba. Sí, ya tú te lo estabas imaginando, tú estás claro. ¿Cómo vas a terminar este video sin hablar de la causa número 1 del año 1989? Por supuesto, el juicio del general Arnaldo Ochoa y de Tony y Patricio de la Guardia dentro de toda esta amalgama de reciclajes y faltas graves es, sin duda alguna, el ejemplo más grande de que en la Revolución Cubana hay que sacrificar siempre a una pieza cuando el escándalo es demasiado grande. Y a veces esa pieza puede ser tranquilamente uno de los que sean vistos como delfines o el sucesor dentro de la cadena de mando del castrismo. Arnaldo Ochoa, Tony y Patricio de la Guardia. Estos tipos no necesitan ningún tipo, valga la redundancia, de presentación. El general de división Arnaldo Ochoa, bueno, héroe condecoradísimo de la guerra de Angola, pero que también tenía sus inicios en operaciones encubiertas a finales de los años 60 y principios de los 70, como la fracasada infiltración / invasión cubana en Venezuela, el caso Machurrucutu, ¿a que te suena esa palabra de algún lado? Y también, bueno, los hermanos de la Guardia, quienes entre Angola y diversas operaciones guerrilleras en América Latina también pagaron el precio de ser desleales a la Revolución Cubana y más bien, bueno, el precio de tener que encubrir el gigantesco escándalo de narcotráfico que el Drug Enforcement Agency de los Estados Unidos, la DEA, había destapado y estaba señalando a Cuba de ser partícipe. El caso de estos dos fue mucho más macabro. Se les hizo incriminarse en público a ellos mismos para después fusilarlos. Sí, la cosa no es que ellos confesaron porque sí, porque habían cometido alguna falta grave en la que definitivamente podían estar vinculados, pero había que encubrir a alguien más, y ese alguien más no era uno, sino dos. La máxima dirección del gobierno cubano en aquel momento, los hermanos Castro. Por tanto, les prometieron clemencia, los hicieron incriminarse y luego, más adelante, se los echaron. Sabías mucho, Arnaldo, sabías mucho, Tony. Patricio de la Guardia fue condenado a prisión, donde cumplió una extensa parte de su condena. Este hombre, que era uno de, podemos llamarlo junto con Ochoa y Tony, fueron casi que los primeros comandos cubanos. No eran como Barbarroja, que Barbarroja era el cerebro detrás de las operaciones de espionaje de la dictadura cubana. Ellos eran los que estaban en el field, los que estaban directamente en el escenario, los que desembarcaban, rescataban gente, planeaban operaciones. El dictador de Cuba, vaya. Pero detrás de la causa contra estos dos hay antecedentes un poquito más siniestros que demuestran el rencor eterno de la Revolución Cubana. Y es simplemente uno solo. Te la voy a guardar hasta que te pueda descabezar, hasta que encuentre una razón para descabezarte en medio de mi paranoia o mi necesidad de salvar mi maltrecha reputación. Y eso fue precisamente lo que le pasó a Ochoa y sobre todo a Tony de la Guardia, a Antonio de la Guardia, porque a este man, a este de los hermanos de la Guardia, le estaban guardando una durante 16 años. Sí, como escuchas, 16 años le tuvieron guardada una de las mayores derrotas de la dictadura. Y como yo sé que quieres saber qué era lo que le estaban guardando a Tony de la Guardia desde el año 1973, que dejó en tela de juicio el papel de cualquier asesoría militar cubana, sincroniza para que en el próximo capítulo veas cómo es que se puede relacionar a Tony de la Guardia, la causa 1 del año 1989, con un suceso de más de una década atrás en la historia, que no fue más que la guerra del Yom Kippur
entre Israel y los países árabes en el año 1973. Déjame tus comentarios por acá abajo si quieres saber más de lo que vamos a estar hablando o si se me pudo haber escapado algún que otro general o caso de oficial militar de alta gama cubano purgado en medio de las luchas de poder. Esto es Tallando con el Gabo. Nos vemos la semana que viene.